Quiero comenzar leyendo del libro de Isaías, el capítulo 46 y los versículos 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10. Estos versículos nos dicen por qué es que Dios es el Dios verdadero. ¿Qué distingue al Dios verdadero de todos los pretendientes, los que dicen ser pero no son? Dice aquí Dios: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Por qué? Versículo 10. Que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora, otro texto que necesitamos leer es Amós 3:7, un texto muy bien conocido. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, basado en estos dos textos, Isaías 46, 9 y 10 y Amós 3:7, podemos alcanzar 4 conclusiones. 1. Dios conoce el fin desde el principio. Dios conoce cabalmente el futuro desde un pasado en el cual Él vive. En segundo lugar, siendo que Dios conoce el fin desde el principio, es capaz de anunciar de antemano lo que va a pasar en el futuro. Porque si Dios conoce lo que va a ocurrir, Dios es capaz de revelar lo que va a ocurrir en el futuro. Número 3. Dios no es un observador pasivo de lo que ocurre en la historia. Dios está activamente involucrando, dirigiendo los eventos para alcanzar el fin que Él mismo ha establecido. Por eso dice, haré todo lo que quiero, dice en Isaías 46 y el versículo 10. Y 4. Dios no mantiene en secreto sus planes para el futuro, sino que revela a sus siervos los profetas lo que va a ocurrir en el futuro. De estos dos pasajes podemos sustraer estas conclusiones. En esta serie de 2 temas vamos a estudiar una profecía que se ha cumplido parcialmente, pero no todavía en su plenitud. Y vamos a ver que Dios tiene el poder no solo de anunciar lo que va a suceder en el futuro, sino de intervenir para que toda la historia ocurra como Él ha dicho que va a ocurrir. Desde el inicio de nuestro estudio, quiero decirles que nuestro estudio apelará al intelecto, a la razón y a la lógica. Voy a decir algunas cosas que posiblemente parezcan recalcitrantes, pero no es la intención en este tema ni en el siguiente ofender a nadie. Pero voy a hablar sin titubeos y sin vergüenza de lo que dice la Sagrada Escritura. Así que no se enojen conmigo, enójense con la Biblia. Porque lo que vamos a sustraer está en la Sagrada Escritura. No se enojen con la Biblia. Pero si van a estar disgustados, pues echen la culpa a Dios, porque Dios fue el que reveló estas cosas. Ahora, el enfoque central de lo que nosotros vamos a estudiar es identificar al anticristo de la Biblia. ¿Y cómo el anticristo será vencido? Por Cristo Jesús.
Así que al comenzar queremos formular 3 preguntas. Primero, ¿quién es el anticristo que menciona la Biblia? Segundo, ¿en cuál etapa de la historia se levanta este poder que se conoce como el anticristo? ¿Cuándo? Y finalmente, ¿qué características o cualidades tendrá el anticristo y cómo se comportará? Son las 3 preguntas que queremos contestar. ¿Quién es? ¿En cuál etapa de la historia se levanta? ¿Y qué cualidades o características tiene el anticristo? Ahora, a través de la historia, muchas personas han procurado identificar al anticristo, pero al fin resultan chasqueados. Parece que cada vez que se levanta un personaje malévolo, hay cristianos que dicen, ese es el anticristo. Déjenme darles una lista de las personas que hasta ahora los cristianos han dicho que eran el anticristo, pero el tiempo pasó y no fueron. Algunos pensaban que el anticristo era Benito Mussolini, quien fue el primer ministro de Italia desde 1922 a 1943, pero ese murió colgado. No fue. Otros decían Hitler, seguro, es el anticristo, decían algunos cristianos. Era el Führer de Alemania desde 1934 a 1945. Más adelante algunos dijeron el Ayatollah Khomeini, quien fue el fundador de la República Islámica de Irán y que dirigió en el año 1979 la revolución que derrocó al Shah de Irán. Más adelante algunos decían que posiblemente era Yasser Arafat, el fundador de la Organización para la Liberación de Palestina, muerto. Otros pensaban que posiblemente era Henry Kissinger, el secretario de Estado en la época pasada, la época del presidente Bush y del presidente Nixon. Otros identificaron a Saddam Hussein. Tengo un libro completo escrito por un cristiano donde dice Saddam Hussein, mientras estaba vivo, es el anticristo de la Biblia. Más recientemente vi un video a donde por 2 horas el que preparó el video dice el anticristo es Barack Obama. Y aún más recientemente leí un artículo donde el autor dice el anticristo es Donald Trump. ¿Acaso tenemos que adivinar quién es el anticristo? ¿Acaso que cada vez aparece un personaje malévolo, ese es el anticristo? Esa no es la forma de estudiar la Biblia. Hay que estudiar la Biblia con disciplina. El concepto que tiene la mayoría de los cristianos conservadores, los evangélicos, los carismáticos hoy, es que el anticristo va a ser un personaje bien malo que se va a levantar después del rapto de la iglesia. Va a reconstruir el templo de Jerusalén. Se va a sentar en el templo, haciéndose parecer Dios. Va a construir una estatua bien grande, una imagen, y va a mandar a todos a adorar a esa imagen. Y le va a poner a la gente un tatuaje en la frente o en la mano. Y todos los cristianos miran allá al Medio Oriente y dicen, hay que estar mirando allá porque allá va a aparecer el anticristo. Obviamente ninguno de estos personajes fueron el anticristo. La Biblia nos dice cuándo se iba a levantar el anticristo, a dónde se iba a levantar y qué características tendría. En esta presentación, al igual que la siguiente, haremos un estudio disciplinado, sistemático, cuidadoso, contextual. No vamos a adivinar ni a especular en cuanto a quién es
el anticristo, que se le llama en la Biblia el cuerno pequeño y la bestia. Sencillamente lo que vamos a hacer es trazar la gran cadena profética. Y viendo la secuencia en la cadena sabremos exactamente cuándo y dónde se levantó el anticristo, porque ya está presente en el mundo, y cuáles son sus características. Elena White, en el libro La Educación, página 161, escribió lo siguiente: la historia que el gran yo soy ha trazado en su palabra, al unir los eslabones de la cadena profética desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos y qué es lo que se puede esperar del futuro. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su orden. La gran cadena profética comienza en los días cuando escribió el profeta. Y los eventos se cumplen en sucesión continuada, sin interrupción, hasta el establecimiento del reino eterno de Cristo Jesús. Ahora, permítanme decirles algo sobre la interpretación de los símbolos de la Biblia. El libro de Daniel, específicamente el capítulo 7 que vamos a estudiar esta noche, usa muchos símbolos. Los símbolos no se pueden tomar literalmente. El símbolo literal representa una realidad mayor. Es representativo de algo. Ahora, ¿cómo determinamos nosotros el significado de un símbolo? Bueno, en primer lugar, a veces el mismo pasaje que uno está estudiando da el significado del símbolo. Les doy un ejemplo. En Apocalipsis 17 dice que hay una ramera que está sentada sobre muchas aguas. En el versículo 15 explica qué representan las aguas. Las aguas representan ¿qué cosa? Muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, el mismo capítulo explica qué son las aguas. Pero cuando no se explica en el contexto el significado de un símbolo, vamos a otras partes de la Biblia que usan el mismo símbolo para entender lo que el símbolo significa. La Biblia es su propio intérprete. Así que la profecía que vamos a estudiar matemáticamente es la profecía de Daniel 7. Así que vayan conmigo a Daniel 7 y vamos a leer los versículos 1 y 2. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Así que pueden imaginarse esto: los vientos están soplando en el gran mar. Más o menos las olas agitadas como las que pegaron aquí en Barcelona hace poco tiempo. Que es algo que no se había visto nunca, ¿verdad? O por lo menos en años recientes no se había visto eso. Así que imagínense los vientos agitando el mar. Ahora, ¿qué representan vientos y mar? No lo dice Daniel 7. Así que hay que ir a otros versículos de la Biblia que explican lo que representa el mar. Vayan conmigo a Isaías 17 y el versículo 12. Isaías 17, 12. Dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como ¿qué? Como estruendo del mar. ¿Qué representa el estruendo del mar? Muchos pueblos. Y luego dice: y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de ¿qué?
de muchas aguas. Entonces, ¿qué representa las aguas del mar agitadas que hacen estruendo? Representan naciones, como dice esto, o muchos pueblos que están en son de guerra, en son de conquista, una nación peleando con otra nación. Es decir, lo que va a ver Daniel en este sueño es una serie de naciones que están luchando por la supremacía del mundo. Vamos al versículo 3 de Daniel 7. Dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Así que quiero que se imaginen 4 bestias que suben del mar, una después de otra. Es decir, todas las 4 no suben al mismo tiempo. Sube una, luego sube la otra, luego sube la otra, etcétera. Ahora, ¿recuerdan la profecía que estudiamos de Daniel el capítulo 2 anoche? ¿Cuántos metales tenía la imagen? La imagen tenía 4 metales. Cabeza de oro, pecho y brazo de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y luego los pies. Tenía una mezcla de hierro y barro. ¿Y cuántos dedos? 10 dedos de los pies, con una mezcla de hierro y barro. Y luego la roca pega en los pies de la imagen, desmenuza todo y se convierte en un monte que es el reino eterno de Cristo Jesús. Así que dice en el versículo 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora, ¿qué representan estas bestias? ¿Qué simbolizan estas bestias? No tenemos que adivinar, porque el mismo capítulo 7 explica qué representan las bestias. Noten el versículo 17 de Daniel 7. Aquí está la explicación de lo que representan las bestias. Dice, estas 4 grandes bestias son ¿qué cosa? 4 reyes que se levantarán de la tierra. Ahora, cuando dice 4 reyes, en realidad en Daniel hay un intercambio entre la palabra reyes y reinos, son intercambiables. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Daniel el capítulo 2, si ustedes recuerdan anoche, estudiamos Daniel el capítulo 2, 39, Dios le dice a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino. Así que Nabucodonosor es la cabeza de oro, pero él gobierna sobre el reino de Babilonia, porque después de él se levanta otro reino como el de él. ¿Me están entendiendo? Rey, reino, intercambiable, porque los reyes gobiernan sobre reinos. Ahora, hoy en día es muy común que las naciones se representen con sus mascotas. No debe sorprendernos que aquí se habla de 4 bestias que representan 4 naciones, porque hoy en día las naciones también tienen su mascota. Los Estados Unidos tiene su águila, que lo representa. Rusia, el oso. Inglaterra, el león. China, el dragón. Australia, el canguro rojo. Bangladesh, el tigre de Bengala. Canadá, el castor. Colombia, el cóndor andino. Y Francia, el gallo gálico. Son solo algunos de los países con sus mascotas. Y no se sorprendan si en Daniel 7 las naciones se representan con bestias. Porque aún hoy en día es común eso. Ahora notemos la primera bestia, que sería equivalente a qué en la imagen de Daniel 2. La cabeza de oro es lo mismo que el león, porque Daniel 7 es una repetición de Daniel 2, pero con más detalle. ¿Recuerdan que anoche dijimos que Daniel 2 es el esqueleto? Ahora en Daniel 7 se le van a agregar carne y se le va a agregar más detalles. Dice en Daniel 7 y el versículo 4 lo siguiente. La primera era como un ¿qué? Como un león. ¿Y tenía qué?
Alas de águila. ¿Conocen ustedes un león con alas de águila? Obviamente estamos tratando con ¿qué? Símbolos. Cada detalle es un símbolo que representa algo. Así que dice, la primera ala como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantado del suelo y se puso enhiesta. Es decir, se paró sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Qué interesante descripción. Imagínense un león con corazón de hombre. Un león con alas, que luego le arrancan las alas. ¿Qué podría representar el león? No cabe duda que el león representa el reino de Babilonia en la época del rey Nabucodonosor. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Lo sabemos por lo que dice la Biblia y por lo que dice la arqueología. Los arqueólogos que excavaron la ciudad de Babilonia, descubrieron en las puertas principales esfinges de leones. Es decir, el león era muy predominante en las entradas a la ciudad de Babilonia. Además de eso, la Biblia, y claro, no podemos leer todos los versículos, pero se lo voy a mencionar. La Biblia explícitamente se refiere a Babilonia como un león. En Jeremías 51:38, si están anotando, y Jeremías 50:44, dice que Babilonia es como un león. Daniel 7 no dice Babilonia es el león, pero en Jeremías, que vivió poco antes de la visión de Daniel 7, dice que el león representa a Babilonia. En Deuteronomio 28:49 se encuentra un versículo muy interesante. Este capítulo presenta las bendiciones y las maldiciones del pacto. Es decir, en este capítulo Dios le dice a Israel, si ustedes son obedientes, estas son las bendiciones que van a caer sobre ustedes. Pero si son desobedientes, estas van a ser las maldiciones que van a caer sobre ustedes. En el versículo 49 habla de una de esas maldiciones que iba a caer sobre Israel si eran desobedientes a Dios. Y fíjense lo que dice en ese versículo. Jehová traerá contra ti, es decir, contra Israel, una nación ¿de qué? De lejos, del extremo de la tierra. Esto está hablando de Babilonia. ¿Y qué dice? Que vuele como ¿qué? Que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Es decir, que la arqueología y la Biblia nos dice que Babilonia es representado como el león y Babilonia se presenta con alas de águila en otros textos. Así que sabemos que el primer reino es el mismo reino de la cabeza de la imagen. Representa a Babilonia. La cadena profética comienza con ¿qué reino? Con Babilonia, que gobernaba en los días de Daniel. Tenemos un punto de comienzo. ¿Cuándo comienza la cadena? Y luego los eventos proféticos ocurren uno tras otro en la secuencia de la historia, sin paréntesis y sin interrupciones. Ahora, ¿qué significa que las alas le son arrancadas? Vamos a encontrar en unos momentos que las alas en la Biblia representan rapidez de
conquista. Es decir, este es un león que vuela, es un león que es rápido en la conquista. ¿Qué significa el hecho de que se le arrancan las alas y el corazón que tiene el león, corazón de león, ahora lo que se le da es un corazón de hombre? Pues si se le arrancan las alas, dice, significa que va a dejar de ¿qué? Va a dejar de conquistar. ¿Han oído ustedes hablar alguna vez de Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra? ¿Por qué se le llama Ricardo Corazón de León? Porque era un hombre muy ¿qué? Muy valiente. Pero imagínense un león con corazón de hombre. ¿Cuánta valentía tiene? Es decir, Babilonia iba a menguar su poder y finalmente iba a caer. Y ahora venimos a la segunda bestia, representado por la plata en el vientre no en el vientre, sino en el pecho y los brazos de la imagen de Daniel 2. Vamos al versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un lado más que del otro. Es decir, un oso turuleto, un oso chueco. No sé si usan esa palabra, son palabras de la Real Academia Española. Así que dice, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un lado más que del otro. Es decir, el oso está más alto en un lado que en el otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. ¿Qué acababa de hacer? Había devorado. ¿Qué cosa? Al leoncito. El oso le ganó al león. Sigue diciendo, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. ¿Qué representa el oso? No tenemos que adivinar. Porque cuando miramos el capítulo 8, que no tenemos tiempo de leer el capítulo 8, solamente le voy a describir. En Daniel el capítulo 8 habla de un carnero. El carnero tenía 2 cuernos. Uno de los cuernos era más alto que el otro. Así como el oso era más alto en un lado que el otro, encontramos en Daniel el capítulo 8 que el carnero tiene un cuerno más alto que el otro. Y en Daniel 8 se identifica qué representa el carnero. Dice que el carnero son los reyes de Media y de Persia. Eso lo dice Daniel 8 y el versículo 20. Entonces, ¿qué representa el oso? Más alto en un lado que en el otro, y el carnero que tiene un cuerno más alto que el otro representa el siguiente reino Medo-Persia. Y fíjense, no tenemos que adivinar esto. El mismo libro de Daniel identifica el segundo reino como Medo-Persia. ¿Recuerdan la historia de Daniel, el capítulo 5? Cuando Belsasar estaba haciendo su fiesta de celebración, apareció una mano escribiendo sobre la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin.
El reino es quitado de ti, Belsasar, el último rey de Babilonia, y es dado ¿a quiénes? A los medos y a los persas. El mismo libro de Daniel identifica cuál es el segundo reino, Medo-Persia. Ahora, dicho sea de paso, Babilonia gobernó desde el año 605 a.C. hasta el año 539 a.C. Recuerden que antes de Cristo los años van para abajo. Después de Cristo suben. Medo-Persia gobernó desde el año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. Ahora, ¿qué representan las tres costillas en la boca del león? Cuando miramos la historia, Babilonia fue derrotada cuando Medo-Persia conquistó a tres provincias en particular. Esas provincias del reino babilonio eran Lidia, Egipto y la ciudad de Babilonia. Históricamente se demuestra que esas fueron las tres provincias que los medos y los persas derrotaron para quedarse con el reino de Babilonia. Así que el segundo reino es Medo-Persia. Vamos al tercer reino. Daniel 7 y el versículo 6. Yo pregunto, ¿es este un estudio disciplinado de esta profecía? Disciplinado. No estamos adivinando, ni conjeturando, ni imaginando. No, estamos sencillamente siguiendo la cadena profética. El tercer reino se encuentra en Daniel 7:6. ¿A qué parte de la imagen sería paralela esta tercera bestia? Tiene que ser el vientre de bronce. Dice en Daniel 7:6, después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo. Yo pregunto, ¿un leopardo es veloz? ¿Es veloz un leopardo? Pero fíjense, no solo es veloz, sino con 4 alas de ave en sus espaldas. No solo es un leopardo veloz, sino que tiene 4 alas. Una bestia súper veloz para la conquista. En un momento se los voy a comprobar. Ahora, ¿qué representa este leopardo? Dice que el leopardo, profecía tiene 4 alas de ave. Tenía también esta bestia, ¿cuántas cabezas? 4 cabezas, y le fue dado dominio. ¿Qué representa esta tercera bestia, el leopardo? No cabe duda que representa a Grecia. No hay que ir a la historia para saber que es Grecia. El mismo libro de Daniel identifica el tercer reino como Grecia. Y ustedes dicen, ¿dónde? En el siguiente capítulo, el capítulo 8. Si ustedes leen el capítulo 8 y el versículo 5 al 8, que no vamos a leer ahora, nada más les voy a describir, van a encontrar que se habla de un macho cabrío que se levanta y acaba con el carnero. ¿Qué representaba el carnero? Medo-Persia. Y ahora viene un macho cabrío para acabar con el carnero. Y fíjense que allí dice que el macho cabrío
venía tan velozmente que no tocaba tierra. Como el leopardo tenía alas para volar. Y luego dice que este macho cabrío tenía un cuerno notable que se identifica como su primer rey. ¿Cuál fue el primer rey del reino griego? Alejandro Magno. Y luego dice que el cuerno notable fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos. ¿Cuántas cabezas tenía el leopardo? 4. ¿Cuántos cuernos tiene el macho cabrío? 4. ¿Están viendo los paralelos? Y en Daniel 8, claramente en el versículo 20 dice que el macho cabrío representa a Grecia. Es decir, para identificar a Babilonia no hay que ir a la historia. Medo-Persia, Daniel 5 lo explica. Y Grecia, el tercer reino, lo explica claramente Daniel 8. ¿Vamos bien? Y luego tenemos, dicho sea de paso, el cuerno que se quiebra es Alejandro Magno. ¿Y qué pasó cuando murió Alejandro Magno? Pueden leerlo en la historia. Como él no tenía sucesor, él no tenía familiar a quien entregarle el reino, su reino fue dividido en 4 partes. La historia indica claramente eso, exactamente como dice la profecía de la Biblia. Pero ahora hay una cuarta bestia. Un dragón. Ahora no se le llama dragón, pero la descripción es de un dragón. Es una bestia espantosa y terrible. Y tiene dientes de hierro. ¿De qué eran las piernas? ¿Y qué clase de dientes tiene este dragón? De hierro. Vamos a leer Daniel 7 y el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte,